Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo quiero compartir con ustedes un automasaje ocular, es decir, un masaje alrededor de los ojos sobre puntos específicos de acupuntura para activar lo que es la función energética y la función sanguínea de los ojos y así mejorar la visión y prevenir futuras patologías. Antes de comenzar con el automasaje, vamos a ver cuáles son los puntos que se encuentran alrededor de la órbita ocular. El primer punto que vamos a localizar va a ser el punto 1 de vejiga. El punto 1 de vejiga se va a encontrar en el ángulo interno de los ojos por encima del lacrimal. El segundo punto que vamos a localizar va a ser el punto 2 de vejiga. Se va a encontrar sobre la órbita ocular un poquito más arriba del 1. Si palpamos, vamos a encontrar una pequeña depresión sobre el hueso y es ahí donde se encuentra el punto 2 de vejiga. Continuamos desplazando los dedos hacia afuera sobre las cejas y aproximadamente a mitad de la órbita ocular vamos a encontrar otra pequeña depresión y aquí se localiza el punto Yuyao. Este punto no pertenece a un meridiano específico, es un punto extra de acupuntura. Continuamos deslizando los dedos por la ceja hacia afuera y al finalizar la ceja vamos a encontrar otra pequeña depresión ósea y se va a localizar el punto 23 de Sanyao. Seguimos bajando y justo en la parte externa, en el ángulo externo de los ojos, hay otra pequeña depresión ósea y aquí se encuentra el punto 1 de vesícula biliar y seguimos deslizando los dedos sobre la órbita ocular y en la parte inferior, justo en el medio, hay otra pequeña depresión ósea y aquí se va a encontrar el punto 1 de estómago. Estos son los 6 puntos sobre los cuales vamos a trabajar, pero también vamos a tener en cuenta que hay un meridiano que tiene una relación directa con los ojos, es el meridiano de hígado, porque el hígado se exterioriza a través de los ojos. Hay una rama interna que nace que nace en el hígado y sube hacia los ojos y hacia el centro de la cabeza. Y el líquido orgánico que corresponde al hígado son las lágrimas, por ejemplo. Las lágrimas se dice que son el veneno de los ojos. ¿Cuántas veces hay personas que cuando tienen bronca, rabia, ira, enojo, lloran? Entonces como que están expulsando de esa manera toda esa bronca, esa rabia, esa ira. Entonces también vamos a aprender un punto de hígado para tratar los ojos. Vamos a pasar ahora directamente a lo que es el automasaje de Qigong. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser frotar nuestras manos hasta que estén bien, pero muy bien calientes. La frotamos y cuando sentimos que está muy caliente, vamos a colocar la parte media de las manos sobre nuestros ojos. La frotamos mucho, mucho, mucho hasta que estén bien calientes. La colocamos sobre nuestros ojos. Mantenemos durante 30 segundos. Respiramos. Exhalamos y nos relajamos. Llevamos toda nuestra atención hacia los ojos y hacia las manos y sentimos el calor que sale de las manos. Luego la vamos a deslizar hacia afuera 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar nuestras manos, pero vamos a colocar el dedo pulgar por adentro y el resto de dedos por encima del dedo pulgar. Y con esta parte vamos a pasarlo sobre la órbita ocular superior 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora lo hacemos en la parte inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a frotar las manos hasta que estén bien calientes y volvemos a apoyar el centro de las manos sobre los ojos y lo vamos a mantener 30 segundos. Vamos a respirar. Soltamos el aire y nos relajamos. Llevamos toda nuestra atención hacia los ojos y sentimos el calor que sale de nuestras manos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Y retiramos muy suavemente la mano de los ojos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con el automasaje en los puntos de acupuntura que hemos visto anteriormente. El primer punto que vamos a masajear va a ser el punto 1 de vejiga, que se va a encontrar, dijimos, en el ángulo interno por encima del lacrimal. Por lo tanto, lo vamos a hacer con la yema de los dedos. Para mí, el mejor dedo es el dedo índice, la yema del dedo índice, pero ustedes pueden elegir el dedo medio, el dedo anular, el dedo meñique, cualquiera, el que a ustedes les convenga. Entonces, con la yema del dedo índice, en mi caso, vamos a localizar el lacrimal y un poquitito más arriba estaría el punto 1 de vejiga. Durante 1 minuto comenzamos a masajearlo haciendo círculos. Respiramos. Nos relajamos. Mantenemos toda la atención sobre nuestros ojos, sobre la zona que estamos masajeando. Si no se quieren hacer círculo, también solamente se puede presionar. Mantenemos la presión 5 segundos
y soltamos. Presionamos, mantenemos la presión 5 segundos y soltamos. Yo particularmente hago un masaje con pequeños círculos. Respiramos. Exhalamos y nos relajamos. Ahora vamos en dirección hacia arriba, sobre la órbita ocular. Hay una pequeña depresión sobre el hueso, que es el punto 2 de vejiga. Y hacemos exactamente lo mismo durante 1 minuto. Vamos a hacer un masaje, haciendo pequeños círculos. También podemos presionarlo, mantener 5 segundos y soltarlo. Siempre mantenemos la atención sobre los ojos, sobre la zona que estamos trabajando. Respiramos, exhalamos y nos relajamos. Seguimos sobre nuestras cejas hacia arriba. Al llegar a la mitad de los ojos vamos a encontrar otra pequeña depresión sobre la órbita ocular. Es el punto Yuyao, que es un punto extra. Y continuamos masajeándolo durante 30 segundos. También podemos presionar el punto, mantener la presión durante 5 segundos y soltamos. Continuamos manteniendo la atención sobre el punto que estamos trabajando, sobre los ojos. Continuamos deslizando los dedos hacia afuera por las cejas. Y al finalizar la ceja, vamos a encontrar otra depresión ósea. Este es el punto 23 de Sanjiao. Hacemos un masaje durante 1 minuto, haciendo pequeños círculos. También podemos presionarlo, mantener la presión durante 5 segundos y luego soltar. Respiramos profundamente. Y cuando exhalamos nos relajamos. Siempre manteniendo la atención
sobre el punto que estamos trabajando. Continuamos deslizando un poquito más abajo en el ángulo externo del ojo. Aquí está el punto 1 de vesícula biliar. También vamos a encontrar una pequeña depresión ósea sobre la órbita ocular. Y también vamos a masajear durante 1 minuto. Mantenemos la atención sobre el punto que estamos trabajando. Respiramos profundamente. Y cuando exhalamos nos relajamos. Continuamos deslizando los dedos sobre la órbita ocular inferior y justo en la mitad de la órbita ocular inferior está el punto 1 de estómago. También vamos a encontrar una pequeña depresión y vamos a masajearla durante 1 minuto. Continuamos manteniendo la atención sobre la zona que estamos trabajando. Respiramos profundamente. Y cuando exhalamos, nos relajamos. Respiramos. Nos relajamos. Muy bien. Ya hemos masajeado los 6 puntos de acupuntura, los 6 puntos de los meridianos que finalizan o terminan en la región y un punto extra que es el punto Yuyao. Ahora, con el dedo índice y el dedo pulgar, vamos a ponerlo sobre el punto 1 de vejiga y vamos a deslizar hacia arriba hasta el punto 2 y bajamos suavemente. Mantenemos la atención en ese lugar. Respiramos profundamente. Y al exhalar nos relajamos. Desde el punto 1 vamos hacia arriba y luego descendemos
Vamos hacia arriba y luego descendemos. Recordemos de mantener la atención siempre en la zona que estamos trabajando, de respirar profundamente y al exhalar de relajarnos. Muy bien, volvemos a cerrar nuestras manos colocando el pulgar adentro, hacia adentro, y de nuevo con esta parte del dedo volvemos a masajear la zona de la órbita ocular superior 10 veces. Siete, 8, 9, 10. Lo hacemos por la órbita ocular inferior. 1, 2, 3. Mantenemos la atención en el lugar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora volvemos a calentar nuestras manos y vamos a colocar el centro de nuestras manos sobre los ojos. Lo mantenemos 30 segundos. Mantenemos la atención en la zona y sentimos el calor que sale de nuestras manos. Ese calor es energía pura. Sentimos esa energía, sentimos ese calor. Mantenemos 30 segundos. Y ahora deslizamos 10 veces las manos hacia afuera nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a frotar nuestras manos hasta que estén bien calientes. Y para finalizar, la vamos a colocar nuevamente sobre los ojos. Vamos a respirar profundamente. Al exhalar nos relajamos y sentimos el calor que sale de nuestras manos, sentimos la energía que emana de nuestras manos, renovando todo el sistema energético que circula alrededor de nuestros ojos. Mantenemos por 30 segundos, mantenemos la atención en el lugar y luego vamos a ir retirándola muy lentamente.
Este es el masaje que se puede hacer diariamente, a la mañana cuando nos levantamos o a la noche antes de ir a dormir. Y también masajear el punto 3 de hígado. Les voy a dejar el link del video del punto 3 de hígado, donde se localiza y cómo hacer un masaje sobre ese punto, ya que va a tener una influencia directa sobre los ojos, porque como le dije al principio, el meridiano de hígado, una rama interna del meridiano de hígado, va hacia los ojos y los ojos es por donde se exterioriza el hígado. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse a mi canal y si les gustó a darle clic en el pulgar hacia arriba.